se puede hacer televisión sin hablar, ¿no? Bueno, el cine mudo, Chaplin, Buster Keaton triunfaron haciendo cine mudo, ¿no? No sé. Depende de los estímulos que se propongan. Bien, Ariana, ponga, por favor, subtítulos nada más. Hoy el programa va a ser subtitulado. Pobre Ariana. Bueno, puede poner lo que quiera. Que ponga lo que quiera, ¿no? Que pasan las noticias y nosotros hacemos caras. Bueno, Manu Chao y Perro Verde, fuera Monsanto al inicio de hoy en Ojo con los Medios. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Esto es Ilavia Yala, por si tenías alguna duda, ¿dónde más nos vas a ver? ¿En qué cadena usted, así, si le dirían grandes cadenas internacionales como NBC, BBC, porque todo es Sí, así en inglés. ABC. ¿Dónde trabajaría usted? CNN no, BBC no. RT. Russia Today. ¿Usted, doctor? Es una cadena de un país raro. En Burkina Faso hay buenas cadenas televisivas. Es el único Si no, país... en Cuba hoy, en La Habana. En Cuba hay una... Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bien, adelante, empezamos con Dilma Rousseff, quien anuncia que va a ir a la Cámara del Senado a exponer sus argumentos. Repasemos un poco qué dijo Dilma, por favor, para empezar en Ojo con los Medios. Quero dizer para vocês que o último bullying é que eu não iria no Congresso falar diante dos senadores. Errado. Eu vou ao Congresso, falarei aos senhores senadores com o respeito que eles merecem. E em relação a conduta dos senadores, não tenho nenhum temor. Nenhum temor. Acredito que, diante dos olhos do mundo, será importante que o Senado brasileiro honre a sua tradição histórica. Oh. Bien, aguante Dilma, estaba reunida con mujeres, rememorando 10 años de una ley. La ley contra la violencia de género que sancionó el gobierno del PT, que con mucha punición para los actos de violencia machista, de feminicidios, y bueno, y Dilma además contando el bullying de los medios de comunicación y de sectores políticos para decir, pues están haciendo bullying, yo voy a ir al Congreso, porque él le venían diciendo que no se iba a animar a defenderse ante el panorama completamente desfavorable. Dilma dará su última batalla el próximo 29 de agosto, cuando se defienda ante los senadores en el Congreso de Brasil. Un hecho de salvajismo internacional. Sí. Asaltaron acá en los Sudacas a 2 nadadores gringolandis. Fue una noticia que dio la vuelta al mundo, un escándalo total. Se planteaba de que en Brasil no había seguridad, pero no había sin tal. A ver, CNN. Le dijeron a otros nadadores que se sentaran en el suelo y lo hicieron. Yo me negué. Les dije, no hicimos nada malo, así que no me agacharé. Y el tipo sacó su arma, la amartilló, la puso en mi frente y me dijo, agáchate. Y yo puse mis manos en alto y dije, como quieras. Y después de que la policía dijera que este relato de Lochte, que sostuvieron también el resto de los nadadores que estaban con él, la opinión pública de Brasil y hasta la prensa se lanzó también contra los nadadores estadounidenses. Entre ellos, como ejemplo, el editorial de la revista Bella, una columna de opinión, mejor dicho, firmada por Priscilla Ann Gosling, quien se dice admiradora de Lochte y habla de repercusiones legales posibles por la historia que compartió ante la prensa el nadador. Y al igual que la policía, le hace un llamado a Lochte que dice y le propone, este es el plan, Ryan. Una vez que hayas ido a cada estación de televisión que te acepte y aclares el tema, declarando inequívocamente que tu historia no fue verdadera,
entonces regresa a Río. Toda esta maravillosa gente que te dio la bienvenida con los brazos abiertos merece una sincera disculpa, dice esta columna de opinión. Así que lo que comenzó como un relato sobre supuesto robo creció con las horas, pudo convertirse en un incidente internacional con estos 4 protagonistas. Hay que decir que este incidente también podría tener repercusiones de los nadadores en su relación con sus patrocinadores. Por ejemplo, Lochte, vencedor en el relevo 4 por 200 metros libres, tal vez no logre capitalizar los acuerdos de patrocinio y la publicidad que suelen recibir a los deportistas exitosos. Es que la versión de Lochte y de los otros 3 nadadores que lo acompañaban ya parece que hoy se ha terminado de desmoronar, después de esta amplia y detallada rueda de prensa ofrecida por Fernando Veloso, el jefe de la Policía Civil de aquí de Río de Janeiro. Cuando ellos dejaron esa fiesta, ellos se quedaron en una gasolinera, fueron a los baños, como muestran los videos de vigilancia, y deliberadamente uno o todos de ellos comenzaron a vandalizar el baño adentro de la gasolinera, dañaron algunos espejos y otras cosas que había dentro del baño. Con esta altercación, con este altercado, algunos empleados de la gasolinera intentaron controlar esa situación, como muestran los videos de vigilancia. Las imágenes también muestran a los atletas volviendo al taxi e intentando huir de la gasolinera. Cuando los empleados de la gasolinera se dieron cuenta de lo que estaba pasando ahí, la guardia de seguridad le pidieron al conductor de taxi que no deje ese lugar y espere a la policía para que llegue. Tenemos y hemos pedido a los informes de policía que fueron pedidos de que fueran a ese lugar. Eso fue confirmado por la policía militar aquí en Río. Así que los atletas, ellos se negaron a quedarse, no querían esperar a la policía. Y sobre todo la declaración del vocero de la Olimpiada al decir que es un asunto menor, menor decir que son asaltados a punta de pistola extranjeros cuando tienes a la policía de turismo tratando de dar su mejor cara en una Olimpiada que ha venido con mucho ruido. Francho, me parece más que polémica la declaración y sobre todo si piensas que estos muchachos se vuelven pues en modelos a seguir para toda una generación de jóvenes deportistas. Francho Barón, en medio de esa polémica, en medio de las Olimpiadas, ¿Y tanto lío por este caso? ¿Por qué? Y porque ellos dijeron Porque todos los medios hoy estuvieron en esto. Porque ellos primero dicen que fueron asaltados. Sí, está, y lo que pasó fue que hubo un esfuerzo mayúsculo de los organizadores en prevenir que una ciudad que tiene índices muy altos de violencia tenga esta violencia. Hubo polémicas por el Zika, al final nunca hubo casos de Zika durante los Juegos Olímpicos. Entonces esto como que al principio la versión de los deportistas volvió a despertar el encono contra Río de Janeiro, diciendo que es una ciudad violenta, que no es porque se organizaron los Juegos ahí, y las imágenes de seguridad mostraron que en realidad no solo que no fueron asaltados, sino que vandalizaron una gasolinera, orinaron en lugares, se enfrentaron con los guardias de seguridad, rompieron instalaciones. El sábado termina, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Domingo. Se habló muchísimo de lo que iba a pasar en Brasil durante los Juegos, del tema de la seguridad, del tema político. Estuvo todo bastante tranquilo. Sí, bastante tranquilo. No. La novedad del cierre es que Michel Temer, el presidente interino, no va a ir. Eso fue lo más significativo, ¿no? El abucheo la inauguración unánime de la inauguración. Y por lo cual decidió no asistir al cierre. Pero, ¿y cómo juegan estos juegos en la política interna brasileña? Con el tema de la situación que hay y que se va a esperar a que termine para definir el juicio político. No creo creo que la gente estaba bastante, en general lo que recabaron los medios de comunicación es que la gente estaba muy contenta con los Juegos Olímpicos. Obviamente es un evento y una gesta internacional interesante. Se esperaban más medallas que obtuviera Brasil en relación a ser local, a lo que había obtenido en Londres de 2012, que habían sido 17 medallas, hasta el momento lleva 14, querían obtener 25, más allá de la cuestión deportiva, no creo que tenga mayor incidencia en el escenario político. Y además de que también ha sido una plataforma mediática para de alguna manera demostrar lo que pues Temer temía,
por decirlo así, el tema de que sea masiva el descontento que tenía la gente. Habíamos visto en las ediciones anteriores de Ojo con los Medios cómo han sido de inteligentes la gente para dar ese mensaje, pese a que había... La gente está descontenta con toda la clase política, con golpistas y con Dilma y el PT también. Vamos a ver una nota más sobre Río, por favor, de EFE. Récords de día y samba de noche. Así viven los cariocas los Juegos de Río en el llamado Boulevard Olímpico. Miles de personas visitan cada día este paseo marítimo en el que arde la llama olímpica y que ha recuperado una de las zonas con más encanto del centro, donde hace unos meses la inseguridad hacía impensable caminar de noche. Un tranvía eléctrico facilita el acceso a la zona cuya renovación se ha inspirado en la del puerto de Barcelona en 1992, cuando la ciudad albergó la cita olímpica. Destacan el futurista Museo del Mañana, diseñado por el español Santiago Calatrava, y un mural de 3.000 metros cuadrados, el mayor graffiti del mundo hecho por un solo artista. Obra del brasileño Eduardo Corda, el mural Etnias ocupa las fachadas de los viejos almacenes portuarios, un emblemático mural inspirado en los 5 aros olímpicos y que representa los rostros de los 5 continentes. También el artista francés J.R. ha querido sumarse a la fiesta olímpica con Inside Out, proyecto que permite a personas de todo el mundo ser fotografiadas y prestar su rostro impreso. Cada día el bulevar se transforma en un espacio vivo en el que se siguen de cerca las competiciones olímpicas, entre puestos de comida, música en directo y arte callejero, convirtiéndose así en el mayor legado de los Juegos de Río a la ciudad maravillosa. ¿Río también es ciudad maravillosa como La Paz? No. Sí, claro, es una de las ciudades maravillosas. Sí. ¿Y cuáles son las otras? Ciudades maravillosas. Ahorita se lo la buscamos. Nueva York. La buscamos. Vamos a Rafael Correa en Facebook, por favor. Mientras buscamos la ciudad de maravilla. Y vamos a declarar algunas acá maravillas también. Rafael Correa dice en Facebook que no va a ser candidato. Ahí está, lo estamos viendo. Le han juntado más de 1 millón de firmas. 1.245.000 firmas en un país de 16 millones de habitantes. Es muy fuerte, en apenas 45 días. Buenísimo. Para ser candidato hay que decir que no querés ser candidato. Psicología inversa hay que hacer. Si decís que te vas, todos te piden que te queden. Si decís que te querés quedar, todos te piden que te vayas. Sí, pero acá en este caso dice yo creo que en Alianza País hay candidatos que me pueden relevar muy bien. Sé que si me presento ganaría. Y además dice, pero esta es mi decisión y tengo una deuda con mi familia y por eso declino, pero agradezco esta situación de los jóvenes. Excelente, de Ecuador a la República Argentina, donde la Corte Suprema de Justicia le dijo que no y de manera unánime al tarifazo del gobierno de Macri. Una noticia muy importante. La repasamos en CNN, dale. La decisión de la Corte Suprema de Justicia solo abarca usuarios residenciales, para quienes las tarifas de gas deberán retrotraerse a los valores vigentes previos a este aumento de hasta un 400% ahora anulado. Pero además, por unanimidad, el tribunal resolvió que para fijar las nuevas tarifas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio. Este punto es central porque fue el argumento con el cual los tribunales de primera y segunda instancia suspendieron el aumento dispuesto en febrero por el gobierno de Mauricio Macri, que consideraba que las audiencias realizadas ante reajustes tarifarios de años anteriores daban por cumplido ese paso. No es válido fundarse en una audiencia del año 2005 para una decisión que se adopta en el año 2016, ni una medida transitoria hasta tanto se celebre una audiencia, aclaró la Corte, invalidando así uno de los argumentos esgrimidos esta semana por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, cuando defendió las subidas ante los diputados nacionales. Sin embargo, aunque las audiencias son obligatorias, no son vinculantes. Es decir, deben realizarse, pero el gobierno puede tener en cuenta o no lo que allí se decida, con lo cual, luego de realizarlas, el gobierno podría volver a insistir en los aumentos. En su fallo, los magistrados también aclararon que la tarifa social para los sectores más necesitados dispuesta a partir de estos aumentos sigue vigente y advirtieron al Congreso Nacional que es necesario cubrir el cargo de defensor del pueblo de la nación que se encuentra vacante desde 2009. Esta resolución solo abarca una parte de los ajustes tarifarios del gas, pero no comprende a comercios, industrias o fábricas, para quienes las subas de hasta un 500% no fueron objetadas por la Corte. Pero tampoco alcanza los aumentos de las tarifas de electricidad, también suspendidos momentáneamente en todo el país por un tribunal de primera instancia. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires.
Muchas gracias al compañero de CNN. Vamos a ver qué dice Clarín, el periódico que prácticamente llevó a la presidencia a Mauricio Macri. La única verdad es la realidad y a Macri se le volvió en contra, dicen. Bueno, le están poniendo algunas críticas. Tienen que recuperar un poco de legitimidad a estos compañeros, que ya aceptaron que que hicieron un periodismo de guerra contra el kirchnerismo. Sí, y lo que le critica acá al diario es que había un consenso en general en la población de que las tarifas estaban atrasadas y que necesitaban una readecuación y que se pagaba poco. Y lo insólito de esto es que terminó siendo una medida que tenía cierto arraigo popular, terminó siendo una medida que se le puso en contra muy fuerte a Macri, que tuvo manifestaciones masivas. Es que una cosa era aumentar un poquito. Claro, exacto. Pero digamos, ¿cómo podés romper mediante una medida completamente extemporánea un consenso popular? Esto es los novatos de la política. Bien, les tengo la tareita cumplida, ya tengo las 7 maravillas, las 7 ciudades maravillas actuales. ¿Pero no eran 10? No, 7. ¿Esto quién dice? ¿Quién define eso? Siempre son 7. Siempre son 7. Siempre son 7 todas las maravillas del mundo. El 7 es un número cabalístico, ¿vio? Bien. Es tomado en cuenta como completo el 7. Bien, le escuchamos, le oímos. Con Beirut. Beirut, capital del Líbano. Líbano. Doha, de Qatar. Durban. Doha es una porquería. Serán los edificios. Pasa que es una ciudad construida artificialmente y sobre es el desierto, interesante. sí. Durban en Sudáfrica. La Habana, Cuba. Está Kuala Lumpur en Malasia. La Paz, Bolivia. Y Vigan en Filipinas. Esas son las 7 ciudades maravillas. La última actualización. No estoy de acuerdo con casi ninguna. Porque se hicieron... Porque son desde el un concepto 2014 bastante artificial. Me extraña que La Paz y La Habana... Se vota. Se vota. Es votación mundial. Primero se eligieron 28, luego quedaron 14 y esas 14 Mire, quedaron quiero conocer 7. quiénes son los que votaron porque a mí no me consultaron. Federico Podés haber Mayor votado, si Zaragoza. querías. ¿Ah, sí? Claro, es una votación mundial. Yo voté, de hecho. Sí, yo también. A La Paz, No, desde ya. no, Desde ya. Pero Esto usted- fue en el 2014. Sí. Sí, sí. El ¿Por 7 qué de, no me avisaron? el ¿Acá 7 de votaron octubre. también? ¿Alguien votó? Pero claro. Todos votaron y yo soy un tonto. Con todo Sí, respeto. Maduro también votó, pero votó Marte. Bien, Y hagamos un corte con un poco... Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos ganará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá... Segundo bloque de Ojo con los Medios. Arranque usted, doctor, que me distraje con un correo importante. Adelante. No, le cedo la palabra a Lor porque Lor es el perdón. que trajo... A ver, habíamos hablado un poquito de Brasil al inicio del primer bloque. Lo que se habla de que hay rumba, pues a esta rumba le va a encantar a usted, que le gustan los animalitos. A ver. Ahí está. ¿Qué le parece? Crack. Bailando la rumba. A ver si Maduro se anima a repetir lo que dijo antes. Bien, impresionante, ¿eh? ¿Qué tal? Los perros, la capacidad de Sí. imitación que tienen de aprendizaje es increíble. Y lo que mueve la colita es Sí, único. literal, ¿no? Sí. Bien, vamos a hablar un rato del Medio Oriente, pero primero nuevos atentados en Turquía, por favor, Will, al número 12. Las lindas noticias que siempre nos caracterizan en el ámbito internacional. Empezamos.
Explosiones en cadena en la comisaría central de Elazig, minutos después del estallido de un coche bomba. 5 policías han muerto, los heridos superan los 200. Ha sido el segundo ataque con coche bomba contra una comisaría turca en menos de 24 horas, tras el que anoche costó la vida a otros 2 agentes y a un civil en la provincia de Van. Unas horas después, 3 soldados y un policía morían al estallar otra bomba, al paso de un vehículo militar en Bitlis, también en el sureste turco. 3 ataques con la firma del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, según el gobierno de Ankara. Pero el presidente Erdogan ha ido más allá y ha implicado en los ataques a la organización del teólogo islamista Fethullah Gülen, al que acusa de orquestar el fallido golpe de Estado de hace un mes y ahora de compartir información con la guerrilla kurda. Turquía sufre ataques conjuntos de varios grupos terroristas estrechamente relacionados, ha asegurado, incluyendo al llamado Estado Islámico. Una complicidad improbable, según los analistas. Los gulenistas son más antikurdos que el propio Erdogan y los kurdos la primera línea de combate contra el Daesh en la vecina Siria. Muy bien, vamos ahora a... Seguimos en Turquía, perdón. Deutsche Welle dice que muchos ciudadanos, la cadena estatal alemana, abandonan el país para huir de Recep Tayyip Erdogan, el presidente que quisieron destituir hace muy poco mediante un golpe de Estado. A ver. Bengisu Gencay en realidad nunca quiso abandonar su ciudad natal, Estambul, pero está harta. Hoy visita a un agente para vender su departamento. Se quiere mudar al extranjero con su esposo. Aquí tengo a mi familia y amigos. La decisión no es fácil, me provoca cierto malestar estomacal. Pero también estoy emocionada, porque tengo la esperanza de tener una vida más segura, sin miedo, y quizás incluso una vida más feliz. El agente dice que los precios de la vivienda están por los suelos y les recomienda alquilar su propiedad. Actualmente hay demasiada oferta en el mercado. Cada vez tengo más clientes que se quieren ir y vender su propiedad. Pero en Europa y otras partes del mundo tampoco es fácil encontrar trabajo. Sin embargo, la gente de todos modos se quiere ir. Eso es lo que he observado. El distrito de Kuzguncuk, a la orilla oriental del Bósforo, es uno de los barrios de la ciudad con influencia occidental. Aquí viven muchos escritores, artistas y también la editora Bengisu Gencay. A primera vista, parece que la vida aquí es tranquila, pero las cosas han cambiado. La gente tiene miedo, y es que el gobierno actúa de manera cada vez más radical contra sus opositores. Muchos de mis conocidos han sido despedidos o denunciados en los últimos días de manera totalmente inesperada. Tenemos la sensación de que constantemente nos movemos en una cuerda floja. Esta incertidumbre nos ha empujado a tomar el riesgo de un nuevo comienzo en otro lugar del mundo. Gencay renuncia a un trabajo bien pagado en Estambul. A su correo llegan nuevas ofertas de trabajo en Canadá. Lo más importante es irse de aquí. El trabajo que desempeñe fuera de su país es lo de menos. Mi esposo es un buen cocinero, ha asistido a varios cursos. En el peor de los casos, abriríamos un pequeño local en el extranjero. Sea como sea, no les resultará fácil despedirse del Bósforo. Quizás algún día Gencay y su esposo puedan regresar, cuando Turquía vuelva a ser democrática. Comentario aparte. Está claro que para los ciudadanos de una clase media alta o media profesional, este escenario de poder partir hacia otros lugares en un exilio con otras facilidades, porque me imagino que otros sectores sociales perseguidos como el PKK o opositores y que son de otros lugares, es mucho más complicado. Yo me reía por el comentario final de la periodista de la Deutsche Welle, ¿no? Pero bueno, no por la situación que vive esa parte de la ciudadanía. Quisiera ver la nota 3 meses después o 6 meses después de que vive en algún otro país,
también, más allá de las facilidades que puedan tener estos sectores acomodados. Facilidades por lo menos para partir. No, claro. Y después... Sí. Y como le llega al otro lado, en donde esté. Porque las purgas en Turquía, post golpe de Estado fallido, han sido enormes. 38.000. Se habla de 38.000 Sí. detenidos. Algunos los tuvieron que liberar porque había hacinamiento en los Claro. presidios. En algún momento decía eran más pilotos que aviones. O sea, Bueno, vamos a ver escenas dramáticas de la guerra en Siria, más precisamente en Alepo. La televisión española las pone en escena. No conoce la paz. Desde que nació su país está en guerra, así que no es raro que esté sentado en una ambulancia. Omran ha sobrevivido sus 5 años en Alepo, una ciudad dividida entre las zonas controladas por el gobierno y por los rebeldes. Ha sobrevivido a la batalla por Alepo y a la última gran ofensiva, a los intensos bombardeos que las fuerzas progubernamentales están lanzando en las últimas semanas para recuperar el territorio perdido. Ha sobrevivido, como sus padres y hermanos, al ataque que anoche alcanzó su casa. Lo sacaron y lo dejaron en la ambulancia mientras continuaban con el rescate. Las voces pidiendo un alto el fuego para permitir un corredor humanitario vuelven a escucharse hoy. Cese inmediato de los combates exige la Unión Europea. 48 horas de tregua pide la ONU. Rusia apoya la propuesta. Hoy la imagen de Omran, cubierto de polvo y sangre, difundida por un grupo rebelde, da la vuelta al mundo, remueve conciencias y hace pensar unos momentos en Siria. Después de él, llevaron a otros 2 niños a la misma ambulancia. Bueno, no aprendemos, no nos terminamos de poner de acuerdo y las consecuencias de esto las acabas de ver en pantalla con los sectores obviamente más desprotegidos que son los niños en cualquier parte del mundo. El drama de los migrantes lo escenifica Hispan TV sobre lo mismo, sobre Siria. Naciones Unidas dijo que el año nuevo continuará con el asombroso aumento de la llegada de los refugiados al viejo continente y que por ello hay que trabajar más. Se espera que lleguen más personas en 2016 y eso también significa que tiene que haber mucho más trabajo para encontrar soluciones sostenibles para esta situación. Según la ONU, más de 1 millón de personas llegaron por mar a Europa en este 2015, una cifra mucho menor en 2014. Solo 270.000 migrantes, dígitos que piden más esfuerzo. En 2015 avanzamos en los campos de la búsqueda y rescate de los refugiados en el Mediterráneo, pero aún falta mucho en las condiciones de acogida, los mecanismos de recepción, la adecuada selección, instalación y la distribución adecuada de las personas en toda Europa. La ONU reveló que la mitad de los migrantes procede de Siria y más del 20% de Afganistán. También dijo que el 25% de los migrantes son niños y el 17% son mujeres adultas, los 2 grupos que han sido los más atacados y violados por los terroristas. Ellos secuestraron a mis hermanos, mataron a mis colegas, mis compañeros de lucha y me mantuvieron a mí como rehén. El conflicto sirio, las atrocidades de los grupos terroristas como Daesh, Al-Qaeda y Talibán han causado un flujo migratorio jamás antes visto en Europa. La mayor crisis del continente desde la Segunda Guerra Mundial, desde hace 70 años. Alicia Afjami, con la información de Moshe Porforuk, Hispan TV, Noticias. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes un mapa en el que se establecen los flujos migratorios, ¿no? Sí, son 7.600.000 sirios los que han tenido que irse de sus hogares, algunos dentro de la propia Siria, otros al exterior. Vemos cómo los países limítrofes son los mayores receptores de refugiados sirios, Turquía con casi 2 millones, Líbano con una cifra de 1.100.000, Jordania 700.000, Irak tiene unos 300.000, increíblemente Libia y Egipto también tienen refugiados sirios
y el resto sobre todo en Alemania, una cifra cercana a los 100.000 también. Mirá Suecia, más de 50.000. Sí, 65.000. 65, creo. Sí, en 15 países europeos hay pedidos de asilos, los registrados en los países vecinos, donde no hay ni un refugiado sirio, en las petromonarquías del Golfo, que han cerrado sus fronteras a cualquier refugiado, a pesar de tener una responsabilidad mayúscula en el financiamiento de grupos como ISIS. Bueno, qué drama este, ¿no? No, está tremendo. Sí. El año pasado había mucho estímulo mediático con este tema, ahora... Sí. Sí. Y el otro dato es que por primera vez se superó la cifra de 60 millones de refugiados en todo el mundo. Bien. Es decir, personas que han tenido que huir de su país por razones políticas, económicas o de persecución o situaciones de guerra como la que se vive en Siria. Situación de guerra que en la Segunda Guerra Mundial se había presentado también este tipo de refugiados, ya ha superado ese límite o cantidad de gente que se había movilizado para la Segunda Guerra Mundial, y bueno, ahora son cifras que llaman la atención, y de pronto también este drama que se ve y que supera ya el 1 millón de personas, ¿no? Vamos a ir al corte a Oringa, por favor, si es tan amable, señor director. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Último bloque de Ojo con los Medios. ¿Por dónde quiere arrancar usted, Loranto? ¿Y dónde le gustaría? Esta noche estoy cumpliendo mi tarea. El lunes me pidió conseguírselo el videito de la perrita que suma y resta. ¿Y lo consiguió? Y lo tenemos ahí. ¿Lo pedís, lo tenés? Sería. Ahí está. A ver. Su canción, su... Javiera, que me indique con sus dedos un número del 1 al 10. ¿Está bien? Tony, ¿qué número es? Correcta la primera respuesta. Restémosle algo. Menos 4. 7 menos 4 es... 3. Impresionante. Sumémosle algo. Sumémosle. 3 más 5. Faltan 2. 8. Dividámoslo por algo. Ya, 8 dividido por 4 es 2. Indíqueme un número de la misma forma. Ya, ustedes van a ver, esto dice... Tony, siéntate. Muy bien. ¿Qué número es ahí? ¿Cuánto es? Oh, impresionante. Ya. Sumémosle. Ya. A esa suma le vamos a sumar esto. Connie, siéntate. Muy bien. Esto es. Connie. Aquí tenemos cierta cantidad de personas. Ustedes van a ver la posibilidad de que la Connie me diferencie entre, bueno, en primer lugar la cantidad de personas. En segundo lugar, cuántas mujeres, cuántos hombres. Te voy a pedir que me digas cuántas personas hay aquí. Hay 5 personas. Increíble, 5 personas. ¿Cuántos hombres? 2. 2 hombres. Mujeres. 3. 3 mujeres. Impresionante, ¿eh? ¿No la tenías? Me revisé el video completo porque dura más en este concurso. Hay una cosa curiosa que dice que se encontraron con unos extraterrestres y que a raíz de eso la perrita empezó a comunicarse con él y a responder a la voz de su dueño. ¿Ah, sí? Sí, al inicio de este videito. Pero lo que queda bien claro es el tema de lo inteligente que es este animalito y puede hacer esta suma y restas. Es increíble. Impresionante. Ahora, le estaban buscando el truco. Sí. Y... algún truco, bueno, pero fuera de... Evidentemente, no sé si hay truco, pero solo puede responder a la voz de su amo, correcto, porque sí. los miembros del jurado le pedían que no lo dijeran en voz alta, sino que se lo señalaran con los dedos, los números que pedía. Así. Pero está bien. Impresionante. Impresionante. Seguimos viendo Es la la que- capacidad de los canes para aprender, ¿no?
Ojalá los canes nos superen y nos desconecten. Y nos gobiernen. Sí. En vez de los monos. De una vez. No te enojes, Maduro. Ya tuvimos como... ¿Cuántos años estamos en el planeta? Decenas de miles de años, ya está. No hicimos nada más que destruir todo el planeta. Sí. Sobre todo en los últimos 200 años. 15.000 más o menos. Va a haber gobierno en España, por fin, ¿no? Hoy veíamos el noticiero, otra vez veía todo lo mismo. Sí. Vamos otra vez, el 30 de agosto, ahora aparece el día D. A ver. María Dolores. El del 30 de agosto será el 13º debate de investidura desde que se aprobó la Constitución. Comenzará con la intervención sin límite de tiempo de Mariano Rajoy, el candidato a presidente. Le seguirán los líderes del resto de grupos por un tiempo de 30 minutos cada uno. Y Rajoy podrá tomar la palabra cuantas veces necesite, según el reglamento del Congreso. Al día siguiente, cuando termine el debate, la esperada votación. Rajoy necesita para ser investido presidente 176 diputados, una mayoría absoluta que ahora parece improbable, por lo que se iría a segunda votación 48 horas después, el 2 de septiembre. Y en esta ocasión Rajoy necesitaría mayoría simple, es decir, más síes que noes. Si al final Ciudadanos vota sí, el candidato a presidente contaría con 169 votos a favor. Tampoco lograría ser investido, salvo que 12 diputados se abstuviesen. Si Mariano Rajoy no consigue ser investido presidente, el RI puede proponer de nuevo candidato. Si nadie lo lograse, 2 meses después, desde la primera votación, se convocarían elecciones y 54 días después, los españoles tendríamos que ir a votar el día de Navidad, 25 de diciembre. Una posibilidad sobre la que ha pesado más la necesidad de un gobierno. Lo que comparten, creo que con la presidenta del Congreso, la inmensa mayoría de los españoles, y es que España tenga un gobierno lo antes posible. Si llegásemos a terceras elecciones, España llevaría ya 1 año y 5 días con un gobierno en funciones. Después las repúblicas bananeras Si yo dicen fuera... que están de este lado del mundo. Si yo fuera bolas con Sí. los números. Perdón. 176, luego 169. No, Sí, 176 es lo que se necesita para el 30. ser El ungido. Pues, ya. Si no se abstienen. Si no se abstienen. Si La mayoría necesita. vos necesitas ese número 176. en la primera votación. En la segunda necesitas mayoría simple, es decir, tener más síes que noes. 169 es lo que hoy tendría, o 170 lo que tendría el PP, más la suma de Ciudadanos, más la suma del voto de los canarios. Estaría 6 votos de esa investidura. ¿Los canarios votan en España? Buen chiste. Bueno, está bien, buen chiste. Para cerrar, hay que cerrar España con un chiste. Oigan, y si no se ponen de acuerdo, el 25 de diciembre tienen que ir a votar. Por tercera vez. Y en Navidad. Sí. Que vayan y que voten por Imagínense el rey. que ya el 40% de los que votaron el 26 de junio, que votó el 50% del padrón, ya dijo que no iba a ir a votar. Y si encima lo pones el 25 de diciembre... no va a ir nadie. Bueno, vámonos con el medio ambiente, por favor, la 22. Yo estaba pensando algo que no hay que decir en televisión, pero yo lo digo siempre en el marco de la buena onda. El rey de España que agarre un lanzallamas, se meta en la... Ya está. No hay solución. Hay que empezar a barajar y dar de nuevo. No, lo que tiene que haber es una reforma política urgente en España. Esto queda claro. Cuando hay un empantanamiento de tal magnitud en un sistema electoral, además, realizado para potenciar un bipartidismo, cuando el bipartidismo se rompe por la aparición de 2 nuevas fuerzas políticas, evidentemente tenés que barajar y dar de nuevo. Y lo chistoso, y lo que me parece interesante, no sé hasta qué punto, sin límite, puede hablar Rajoy, puede participar las veces que quiere, y el resto de la gente a media hora. Y porque es quien el rey le dio la opción de ser el candidato, entonces lógicamente también tiene que tener su tiempo para porque él responde también a lo que le plantean los otros grupos políticos. Bien, yo estoy acá y giro y voy escuchando. No me dejan hablar, enojo con los medios. Es terrible esta dictadura mediática. Censura. ¿Nos vamos? Con el Pilcomayo. Fíjate cómo está el Pilcomayo. Terrible. Terrible las escenas que nos muestra la agencia francesa de prensa. Goodbye, Lenin. Que le vaya bonito. Goodbye, Lenin. Nos vemos mañana acá, no te pierdas el nuevo capítulo como siempre. Y los que seguirán hasta la eternidad, hasta que se acabe el hombre, nosotros nos seguimos con el hombre. Adelante. Un guerrillero caribeño.
Cientos de caimanes muertos yacen en el lecho seco del río Pilcomayo en Paraguay. Algunos murieron de hambre y sed. Otros que aún están vivos se hunden en el barro para evitar los ataques de los buitres. Durante la estación de sequía entre abril y octubre, el Pilcomayo se seca. Un fenómeno cíclico que se ha acentuado por el cambio climático y la deforestación. Se trata de la peor sequía en los últimos 19 años. No ha llovido desde abril en el Chaco, región paraguaya fronteriza con Argentina. Además, ambientalistas denunciaron que las canalizaciones que cada año se realizan no fueron hechas en 2015 o se hicieron de forma negligente. Argentina permitirá a Paraguay el ingreso de sus maquinarias para canalizar el río, cuyas aguas están estancadas a 800 metros de su territorio. El río Pilcomayo, que nace en Bolivia, se alimenta del deshielo de los Andes y desemboca en una cuenca de 2.700 kilómetros cuadrados en Argentina y Paraguay.